Madrid despertó el 3 de febrero con una noticia que desafiaba toda explicación racional. A las 7:23 de la mañana, 3 mujeres que no se conocían entre sí, viviendo en diferentes distritos de la ciudad, habían saltado desde los balcones de sus apartamentos en el mismo instante exacto. No había sido coincidencia ni un pacto suicida coordinado por Internet. Las cámaras de seguridad mostraban que ninguna había consultado su teléfono o reloj en los minutos previos. Simplemente se habían levantado de lo que estaban haciendo y habían caminado hacia sus muertes con la sincronización de un ballet macabro. El narrador, testigo silencioso de esta imposibilidad estadística, observaba cómo la ciudad intentaba comprender lo incomprensible. En Chamberí, Laura Mendoza, de 29 años, contadora en una firma internacional, había dejado su café a medio terminar sobre la mesa del desayuno. En Vallecas, Carmen Ruiz, de 29 años, enfermera del Hospital Infanta Leonor, había interrumpido su turno de noche para caminar hacia la ventana del 6º piso. En Salamanca, Isabel Torres, de 29 años, profesora de primaria, había dejado las correcciones de exámenes esparcidas sobre su escritorio. La detective Ángela López recibió el caso después de que el sistema informático de la policía detectara la anomalía estadística. 3 suicidios simultáneos con características idénticas superaban cualquier probabilidad de coincidencia. Cuando llegó a la primera escena en Chamberí, encontró a Sofía Camacho ya examinando el cuerpo de Laura Mendoza. Ángela, esto no tiene sentido médico, dijo Sofía sin preámbulos. No hay signos de lucha, ninguna sustancia extraña en el análisis preliminar de sangre, ninguna evidencia de coacción. Es como si las 3 hubieran decidido morir al mismo tiempo por voluntad propia, pero eso es neurológicamente imposible sin algún tipo de trigger externo. Lo más inquietante llegó cuando Ángela revisó los antecedentes de las víctimas. Las 3 mujeres no solo tenían la misma edad, habían nacido el mismo día, 15 de marzo de 1994. Las 3 habían sido adoptadas siendo bebés por familias diferentes. Las 3 habían crecido sin conocer sus orígenes biológicos. Y las 3, descubrió Ángela con creciente inquietud, se parecían extraordinariamente entre sí. En el Instituto Anatómico Forense, Sofía realizó algo que normalmente no sería necesario en casos de suicidio, una comparación facial detallada usando software de reconocimiento biométrico. Los resultados fueron perturbadores. Laura, Carmen e Isabel no solo se parecían, eran prácticamente idénticas. Las pequeñas diferencias, el color del pelo, el estilo de maquillaje, las expresiones habituales, habían disfrazado lo que era esencialmente el mismo rostro repetido 3 veces. Necesito hacer pruebas de ADN, dijo Sofía, su voz tensa con la anticipación de lo que podría descubrir. Si mis sospechas son correctas, esto va más allá de un simple caso de trillizas separadas al nacer. Mientras esperaban los resultados, Ángela profundizó en las vidas de las 3 mujeres. A pesar de sus similitudes físicas y la coincidencia de sus muertes, habían vivido vidas completamente diferentes. Laura era introvertida y meticulosa, soltera, dedicada a su carrera en finanzas. Carmen era extrovertida y empática, casada con 2 hijos pequeños, amada por sus pacientes y colegas. Isabel era artística y soñadora, vivía con su pareja y dedicaba su tiempo libre a escribir cuentos infantiles. Los resultados del ADN llegaron esa tarde y confirmaron lo imposible. Las 3 mujeres no eran hermanas, ni siquiera gemelas idénticas. Eran clones. Copias genéticas perfectas una de la otra, o más precisamente, copias de alguien más. Alguien que había donado o sido forzada a donar su material genético hace 30 años. Ángela sintió un escalofrío. La clonación humana había sido ilegal en España y en toda Europa desde siempre. Si alguien había clonado seres humanos en 1994,
había violado no solo leyes nacionales sino tratados internacionales y principios éticos fundamentales. La investigación tomó un giro aún más perturbador cuando Angela recibió una llamada del Hospital Universitario de Getafe. Otra mujer había intentado suicidarse a la misma hora exacta que las otras tres, pero había sobrevivido. Elena Vázquez, de 29 años, psicóloga clínica, había saltado desde un tercer piso. Las ramas de un árbol y un toldo habían amortiguado su caída. Estaba gravemente herida pero consciente. Angela y Sofía corrieron al hospital. Cuando entraron en la habitación de Elena, fue como ver un fantasma. Era otro rostro idéntico, otra copia del mismo molde genético. Pero había algo diferente en sus ojos, una consciencia, una comprensión que las otras no habían tenido en sus últimos momentos. Sabía que vendrían, susurró Elena a través de labios hinchados por el trauma. Cuando sentí el impulso esta mañana, la compulsión de saltar, luché contra él. Sé lo que soy. Sé lo que somos. Y sé que alguien está tratando de eliminarnos. Elena reveló que había descubierto su naturaleza de clon hace 6 meses, cuando un test de ADN recreativo había arrojado resultados imposibles. Su investigación la había llevado a descubrir la existencia de otras como ella, aunque nunca había intentado contactarlas, temiendo las consecuencias. Hay más, dijo Elena con urgencia. No solo nosotras 4. Encontré evidencia de al menos 12. Todas nacidas el mismo día, todas adoptadas, todas viviendo vidas separadas en España. Y todas en peligro. Los archivos médicos que Elena había reunido en su investigación personal llevaron a Angela a una clínica de fertilidad que había operado en Madrid a principios de los 90, el Instituto Génesis de Medicina Reproductiva. Oficialmente había sido una clínica pionera en tratamientos de fertilidad. Extraoficialmente, según los documentos que Elena había hackeado, había sido el sitio de experimentación genética ilegal. El director del instituto había sido el Dr. Markus Steinberg, un genetista alemán que había huido de su país después de ser expulsado de la comunidad científica por experimentos éticamente cuestionables. En España había encontrado inversores privados dispuestos a financiar su visión de mejorar la humanidad a través de la clonación selectiva. Los archivos recuperados de servidores abandonados que Elena había localizado pintaban un cuadro escalofriante. Steinberg no había clonado personas al azar. Había seleccionado cuidadosamente a su donante original, una mujer con características genéticas excepcionales. Alta inteligencia, resistencia a enfermedades, longevidad potencial, estabilidad psicológica. La había llamado Eva Prima, la primera de una nueva humanidad. Pero Eva Prima no había sido una voluntaria. Los registros sugerían que había sido una paciente de fertilidad que había acudido al instituto buscando ayuda para concebir. En lugar de eso, Steinberg había robado sus óvulos y creado docenas de clones sin su conocimiento o consentimiento. La búsqueda de Eva Prima, cuyo nombre real era María Lucía Serrano según los registros parciales, llevó a Angela a una revelación devastadora. María Lucía había muerto en un accidente de coche en 1995, apenas un año después del nacimiento de los clones. El accidente había ocurrido en circunstancias sospechosas, un coche sin matrícula la había embestido y huido. Nunca se encontró al conductor. Pero había un detalle que había pasado desapercibido en su momento. María Lucía había dejado una hija, una niña de 2 años en el momento del accidente. Ana Serrano, ahora de 31 años, vivía en Madrid y trabajaba como investigadora en el Centro Nacional de Biotecnología. No era un clon, era la hija biológica natural de María Lucía, concebida de manera tradicional antes de los experimentos de Steinberg. Angela y Sofía visitaron a Ana en su laboratorio. Cuando les mostraron las fotos de las víctimas, Ana palideció.
El parecido con su madre era innegable, pero ver esos rostros multiplicados, esas versiones jóvenes de su madre muerta, era surrealista y perturbador. Siempre supe que algo raro había pasado en la clínica donde mi madre fue, dijo Ana, sus manos temblando mientras examinaba los archivos. Después del accidente vinieron hombres a casa. Dijeron que eran del seguro, pero se llevaron todas las cosas médicas de mi madre, todos sus papeles. Mi abuela, que me crió, siempre dijo que habían matado a mi madre para silenciar algo. Sofía analizó los cerebros de las 3 víctimas de suicidio con tecnología de imagen avanzada. Lo que encontró confirmó las sospechas de Elena, había evidencia de manipulación neurológica. Todas mostraban una activación anormal en la misma región del cerebro momentos antes de la muerte, como si hubieran recibido una señal que activó un comportamiento preprogramado. Es como un interruptor de muerte, explicó Sofía. Alguien encontró una forma de triggerar una respuesta suicida en todas ellas simultáneamente. ¿Pero cómo? No hay implantes, no hay evidencia de drogas o toxinas. La respuesta vino de los propios archivos de Steinberg. En su obsesión por crear humanos perfeccionados, había insertado lo que llamaba salvaguardas genéticas en el ADN de los clones. Secuencias genéticas dormants que podían ser activadas por estímulos específicos. Era su forma de mantener control sobre sus creaciones, de poder apagarlas si alguna vez se volvían contra él o amenazaban con exponer el proyecto. Pero Steinberg había muerto en 2010 de causas naturales. ¿Quién había activado el protocolo de terminación ahora? ¿Y por qué esperar casi 30 años? La investigación llevó a Angela a descubrir que Steinberg había tenido una protegida y amante, la doctora Ingrid Vale, una genetista austríaca que había trabajado con él en el Instituto Génesis. Después del cierre del instituto en 1996, Vale había desaparecido, presumiblemente regresando a Europa. Pero los registros de inmigración mostraban que había vuelto a España hace 6 meses, justo cuando Elena había comenzado su investigación. Vale, ahora de 67 años, vivía bajo un nombre falso en una casa aislada en la Sierra de Guadarrama. Cuando Angela y su equipo llegaron para arrestarla, la encontraron en un laboratorio casero sofisticado, rodeada de monitores mostrando datos genéticos y lo que parecían ser señales de rastreo en un mapa de Madrid. Llegan tarde, dijo Vale con calma mientras era esposada. El proceso ya está en marcha. En 48 horas, todos los productos defectuosos serán eliminados. Durante el interrogatorio, Vale reveló su motivación con una frialdad que heló la sangre de Angela. Los clones fueron un experimento. Un experimento exitoso en muchos aspectos, pero con un fallo fatal. Su telomerasa es inestable. Después de los 30 años, comenzarán a degradarse rápidamente. Cáncer, enfermedades autoinmunes, deterioro neurológico. Morirán en agonía en cuestión de meses. ¿Así que decidió matarlas antes?, preguntó Angela con disgusto. Es misericordioso, respondió Vale. Innecesario. Si el mundo descubre lo que hicimos, lo que son, será un desastre. Mejor que desaparezcan silenciosamente como si nunca hubieran existido. Vale había perfeccionado el método de Steinberg. En lugar de necesitar contacto directo o implantes, había desarrollado una forma de activar las secuencias genéticas dormants usando una combinación de frecuencias electromagnéticas y feromonas sintéticas dispersadas en el aire. Era indetectable, imparable una vez iniciado. La primera onda fue una prueba, explicó con orgullo científico perturbador. 3 sujetos en diferentes ubicaciones, activación simultánea exitosa. Elena fue una anomalía. Su entrenamiento en psicología le dio herramientas para resistir la compulsión. Pero no podrá resistir la segunda onda.
Sofía trabajó frenéticamente para encontrar una forma de bloquear la señal. El problema era que no era una sola señal, sino una combinación compleja de estímulos que trabajaban en conjunto. Bloquear uno podría no ser suficiente, y no sabían exactamente cuándo vendría el próximo ataque. Elena, desde su cama de hospital, proporcionó información crucial. He estado sintiendo algo durante días antes del intento. Como una presión en mi mente, voces que no son mías sugiriendo que la vida no vale la pena. Si otras están sintiendo lo mismo, podríamos encontrarlas antes de que sea demasiado tarde. Angela organizó la búsqueda más inusual de su carrera: encontrar mujeres idénticas de 29 años por todo Madrid. Usando reconocimiento facial en cámaras de seguridad, registros de adopción, y la lista parcial que Elena había compilado, identificaron a 8 clones más además de Elena. Cada una había vivido una vida única, sin saber de la existencia de las otras. Patricia, una chef en un restaurante de lujo. Mónica, una arquitecta especializada en edificios sostenibles. Lucía, una violinista en la Orquesta Sinfónica de Madrid. Sandra, una pediatra en el Hospital Niño Jesús. Cristina, una periodista de investigación. Beatriz, una ingeniera de software. Rosa, una abogada de derechos humanos. Y Alicia, una artista que vivía de vender sus pinturas en el Retiro. Cuando Angela las reunió en una sala segura del hospital, el efecto fue surrealista. 9 rostros idénticos mirándose entre sí, cada uno viendo en las otras las vidas que podrían haber vivido, las personas que podrían haber sido con diferentes crianzas y elecciones. Somos hermanas, dijo Lucía, rompiendo el silencio. No de sangre, sino de algo más profundo. Somos la misma persona multiplicada, cada una viviendo una variación del mismo tema. Pero faltaba alguien. Según los registros de Steinberg, había creado 12 clones viables. 3 habían muerto, 8 estaban en la sala, Elena hacía 9. ¿Dónde estaban las otras 3? La respuesta vino de Ana Serrano. Había estado investigando por su cuenta desde que Angela la visitó, usando sus recursos en el Centro Nacional de Biotecnología. Encontré algo, dijo por teléfono. Una de ustedes, una de ellas, trabaja aquí. En mi propio departamento. La he visto todos los días durante 2 años sin saber que era un clon de mi madre. La 10ª clon era la doctora Julia Márquez, una brillante genetista que irónicamente se especializaba en bioética. Cuando Angela la confrontó, Julia no mostró sorpresa. Lo he sabido por años, admitió. Descubrí mi naturaleza durante mi doctorado. ¿Cómo crees que me sentí al darme cuenta de que toda mi vida, mi supuesta brillantez, era solo el resultado de la ingeniería genética? Julia había estado investigando en secreto formas de proteger a sus hermanas del protocolo de terminación. Había desarrollado una terapia génica que podría neutralizar las secuencias Doormans, pero necesitaba tiempo para perfeccionarla y administrarla. Con menos de 24 horas antes del siguiente ataque programado según Vale, Sofía y Julia trabajaron juntas para completar la terapia génica. Era una carrera contra el tiempo, complicada por el hecho de que cada clon necesitaría una dosis personalizada basada en sus marcadores epigenéticos únicos. Mientras tanto, Angela interrogó más a fondo a Vale, tratando de encontrar la ubicación de los transmisores que enviarían la próxima señal de muerte. Vale se mantuvo en silencio hasta que Angela jugó su última carta, le mostró una foto de Ana Serrano. Ella no es un clon, dijo Angela. Es la hija real de María Lucía. La hija que tu experimento le negó la oportunidad de criar. Vas a ser responsable de dejarla huérfana de nuevo, esta vez de 9 hermanas que nunca supo que tenía. Algo en Vale se quebró. Por primera vez mostró emoción real.
María Lucía no debía morir, susurró. Fue Steinberg. Cuando ella descubrió lo que habíamos hecho, amenazó con exponernos. Él organizó el accidente. Yo no pude detenerlo. Vale reveló que 2 de los clones habían muerto en la infancia por complicaciones no relacionadas con el experimento. Pero la duodécima era especial. Steinberg la había mantenido criándola como su propia hija, educándola para ser su sucesora científica. Se llama Eva, dijo Vale. Eva Steinberg, aunque ese no es su nombre legal. Marcus la entrenó desde niña, le enseñó todo sobre el proyecto, sobre sus hermanas. Ella es quien realmente está detrás de esto. Yo solo soy la ejecutora. Eva Steinberg, ahora conocida como la doctora Eva Stern, era una reconocida genetista trabajando en Berlín. Pero los registros de viajes mostraban que había estado en Madrid la semana del primer ataque. Y según los registros de comunicación incautados del ordenador de Vale, planeaba regresar para supervisar la conclusión del proyecto. Angela emitió una orden de arresto internacional, pero Eva había desaparecido. Sus colegas en Berlín dijeron que había tomado una excedencia repentina, citando asuntos familiares urgentes. Eva apareció por sí misma esa noche en el hospital donde las clones estaban siendo tratadas. No vino a atacar sino a hablar. Angela la encontró en la cafetería, bebiéndote tranquilamente, su rostro otro espejo de las mujeres que intentaba matar. No huyó, dijo Eva cuando Angela se acercó con la mano en su arma. Vine a explicar por qué esto es necesario. Eva había sido criada sabiendo exactamente lo que era. Steinberg le había dicho desde niña que era especial, la primera de una nueva especie. Pero también le había enseñado que las otras eran prototipos fallidos que necesitaban ser eliminados eventualmente. ¿Sabes lo que es crecer sabiendo que eres un experimento?, preguntó Eva. Saber que cada logro, cada pensamiento, cada sentimiento está predeterminado por tu código genético. Las otras tuvieron el lujo de la ignorancia. Yo tuve que vivir con la verdad. Angela la arrestó, pero Eva no resistió. Parecía casi aliviada, como si finalmente pudiera dejar de cargar con el peso del legado de Steinberg. Con Eva arrestada pero los transmisores todavía activos y programados para dispararse automáticamente, Sofía y Julia trabajaron toda la noche para administrar la terapia génica. Cada clon recibió una inyección que, en teoría, desactivaría las secuencias genéticas dormants. Pero no podían estar seguros de que funcionaría hasta que llegara el momento de la activación. Las 10 clones supervivientes, incluida Eva, esperaron juntas en una sala del hospital especialmente blindada electromagnéticamente, por si la señal necesitaba amplificación externa. Elena, todavía recuperándose de sus heridas, se convirtió en la líder informal del grupo. Pase lo que pase, dijo, enfrentémoslo juntas. Somos más que la suma de nuestros genes. Cada una ha vivido una vida única, ha hecho elecciones únicas. No somos copias, somos individuos. A las 7:23 de la mañana, exactamente 48 horas después del primer ataque, llegó el momento. Angela observó impotente mientras las 10 mujeres se tensaban, sus ojos perdiendo enfoque momentáneamente. Por un horrible segundo, pensó que la terapia había fallado, pero entonces algo extraordinario sucedió. En lugar de caminar hacia sus muertes, las clones se tomaron de las manos, formando un círculo. Cada una luchaba contra la compulsión, y juntas encontraron la fuerza para resistir. La terapia génica estaba funcionando, pero apenas. La verdadera diferencia la hacía su voluntad colectiva. Eva fue la primera en colapsar, no hacia la muerte sino en llanto. Por primera vez en su vida, estaba experimentando la conexión con sus hermanas, sintiendo que no estaba sola en su naturaleza artificial.
Lo siento, sollozó. Steinberg me convenció de que eran abominaciones. Pero somos solo personas. Personas que no pidieron nacer así. Sofía monitoreó sus signos vitales mientras la señal de muerte pasaba sobre ellas como una ola invisible. Hubo momentos de crisis, Cristina casi se desmaya, Rosa tuvo una convulsión breve, pero todas sobrevivieron. Con la crisis inmediata pasada, quedaba la cuestión de qué hacer con el conocimiento del experimento. La existencia de clones humanos adultos era una bomba mediática y ética esperando explotar. Pero también había consideraciones médicas urgentes. Sofía confirmó lo que Vale había dicho sobre la inestabilidad genética, pero Julia tenía mejores noticias. Es verdad que hay problemas con nuestros telómeros, explicó a sus hermanas. Pero no es una sentencia de muerte. Con monitoreo regular y terapia génica preventiva, podemos vivir vidas normales. Ana Serrano se unió a ellos, la hija natural entre las copias de su madre. Su presencia era agridulce para las clones, ella era lo que su madre biológica había querido naturalmente, mientras ellas eran creaciones forzadas de la ciencia. Mi madre habría estado horrorizada por lo que le hicieron, dijo Ana. Pero también, creo que os habría amado. Cada una de vosotras lleva una parte de ella, la mantiene viva de una forma que yo sola nunca podría. El juicio de Ingrid Vale y Eva Steinberg fue complejo legal y éticamente. Vale fue acusada de intento de asesinato múltiple, mientras que Eva enfrentaba cargos menores como cómplice, dada su educación manipulada y su eventual cooperación. Las clones tuvieron que testificar, cada una contando su historia de vida para establecer que eran individuos únicos a pesar de su origen genético compartido. Fue un momento poderoso cuando las 10 mujeres se pararon juntas en la corte, rostros idénticos pero personalidades claramente distintas. El fiscal argumentó que el caso establecía un precedente importante: los clones humanos, si alguna vez existieran, tendrían todos los derechos de cualquier ser humano. Cualquier intento de controlarlos o eliminarlos sería asesinato, puro y simple. Vale fue sentenciada a cadena perpetua. Eva recibió una sentencia menor con libertad condicional, con la condición de que usara su conocimiento para ayudar a sus hermanas con cualquier problema médico que surgiera de su origen artificial. En los meses siguientes, las 10 clones formaron un vínculo único. No vivían juntas, cada una tenía su propia vida que continuar, pero se reunían regularmente. Compartían experiencias, se apoyaban mutuamente y gradualmente formaron algo parecido a una familia. Elena abrió una clínica especializada en terapia para individuos con circunstancias de nacimiento únicas, un eufemismo para otros que pudieran descubrir orígenes similares en el futuro. Patricia cocinaba para sus reuniones mensuales. Lucía las entretenía con música. Rosa las representaba legalmente cuando surgían cuestiones sobre sus derechos. Eva, la hermana oscura, tuvo el camino más difícil hacia la aceptación. Pero gradualmente las otras la perdonaron, entendiendo que había sido tanto víctima como victimaria. Julia y Sofía colaboraron en investigación para asegurar la salud a largo plazo de las clones. Descubrieron que, contrario a las predicciones pesimistas de Vale, las modificaciones genéticas de Steinberg habían incluido algunas ventajas no intencionales. Las clones tenían sistemas inmunológicos excepcionales y una resistencia natural a varias enfermedades genéticas. Inevitablemente la historia se filtró a los medios. Las hermanas espejo, como las llamó la prensa, se convirtieron en una sensación internacional. Debates éticos estallaron en todas partes sobre la clonación, la identidad y los derechos de los seres creados artificialmente. Las clones manejaron la atención de diferentes maneras. Algunas, como Rosa y Cristina, se convirtieron en voceras públicas sobre bioética. Otras, como Mónica y Beatriz,
se retiraron de la vista pública, queriendo continuar sus vidas normales. Angela fue llamada a testificar ante comités parlamentarios sobre el caso. Su testimonio fue claro: había investigado muchos crímenes, pero este destacaba por su violación fundamental de la autonomía humana. No solo el acto de clonación, sino el intento de controlar y eliminar las vidas resultantes. Sofía publicó papers sobre los aspectos médicos del caso, cuidadosamente anonimizados. Su trabajo se convirtió en lectura fundamental para bioéticos y genetistas en todo el mundo. El narrador observa Madrid un año después del caso de las gemelas del espejo. La ciudad ha absorbido otra historia imposible, otro crimen que desafía las categorías convencionales. Las clones continúan sus vidas, extraordinarias en su origen pero ordinarias en sus rutinas diarias. Angela López reflexiona sobre el caso en su oficina. Ha aprendido que los crímenes del futuro pueden tener raíces plantadas décadas atrás, que los pecados científicos de una generación pueden manifestarse en la siguiente. Sofía Camacho continúa monitoreando la salud de las clones, pero también ha ampliado su investigación para detectar otros posibles experimentos genéticos ilegales. Sabe que Steinberg no fue el único científico sin escrúpulos, y que podría haber otros hermanos y hermanas esperando ser descubiertos. Ana Serrano ha encontrado una familia inesperada en las clones de su madre. Aunque no comparten exactamente la misma genética, comparten algo más profundo: el legado de María Lucía Serrano, una mujer que nunca conoció a la mayoría de sus hijas, pero cuya esencia vive en cada una de ellas. Las voces del crimen han hablado desde el reino de la genética y la identidad. Angela y Sofía han enfrentado preguntas que van más allá del simple asesinato: ¿qué nos hace humanos? ¿Qué nos hace únicos? ¿Qué derechos tienen aquellos creados por la ambición científica en lugar del amor? En algún lugar de Madrid, 10 mujeres con el mismo rostro viven 10 vidas diferentes. Cada mañana se miran en el espejo y ven no solo su reflejo, sino el eco de sus hermanas, el fantasma de su madre involuntaria, el legado de un experimento que intentó reducirlas a copias pero que inadvertidamente probó la irreductible individualidad del espíritu humano. Eva Steinberg trabaja ahora en el Instituto de Bioética de Madrid, usando su conocimiento único para prevenir futuros abusos genéticos. Es su forma de redención, de transformar el oscuro legado de su padre adoptivo en algo positivo. Las reuniones mensuales de las clones continúan. A veces Ana se une a ellas, a veces invitan a Sofía o Angela. Son cenas familiares poco convencionales, donde 10 rostros idénticos ríen, lloran, discuten y se apoyan mutuamente. Cada una ve en las otras no lo que es, sino lo que podría haber sido, los caminos no tomados, las vidas no vividas. El Instituto Génesis fue demolido, pero en su lugar se construyó un centro de bioética. Una placa en la entrada dice: en memoria de todos aquellos cuya autonomía fue violada en nombre de la ciencia. Que el conocimiento siempre sirva a la humanidad, nunca la controle. Y en algún laboratorio, en algún lugar del mundo, otros científicos ambiciosos sueñan con mejorar la humanidad, con crear vida perfecta. Pero el caso de las gemelas del espejo sirve como advertencia: la vida, una vez creada, tiene su propia voluntad, su propio destino. No puede ser controlada, solo puede ser respetada. Las voces del crimen callan, pero los ecos de la identidad resuenan. En Madrid, 10 mujeres idénticas pero únicas continúan probando que somos más que nuestros genes, más que nuestros orígenes, más que las intenciones de quienes nos crearon. Somos la suma de nuestras elecciones, nuestras experiencias, nuestro amor. Y eso, ningún científico puede clonarlo.